con Aquí es la Noticia. Qué placer presentar en este momento al magistrado José Manuel Hernández Peguero. José Manuel, qué placer, buenas noches, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias Quiroz por la oportunidad que nos da de conversar, ¿verdad?, sobre aspectos importantes del quehacer nacional. Gracias a usted, para nosotros es una honra. José Manuel es fiscal del Distrito Nacional, actual juez del Tribunal Superior Electoral. Tiene toda una trayectoria, además como jurista. Recordar que usted tuvo una función exitosa como fiscal, creador de esa gran red de fiscalías barriales y sobre todo oficinas de apoyo a mujeres, de protección a mujeres. Sí, tuvimos la oportunidad de formar un gran equipo de hombres y mujeres que de una u otra manera con sus ejecutorias impactamos en problemas que se venían arrastrando. Así es. El acceso a la justicia se logró paliar con el fiscal pudiera tener en los barrios más importantes de mayor densidad poblacional una oficina que denominamos Fiscalía Barriales y cambiamos el sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, que a partir de ahí hay un cambio dramático en lo que ha sido el resultado de esta problemática nacional. Bien, nos convoca en este momento, entre otras cosas, un proyecto de ley, una iniciativa que usted tiene alto interés, paternidad responsable. ¿En qué fase está eso y saber la población en qué consiste básicamente? Pues era una preocupación que llevo desde hace mucho tiempo, el problema de los hijos o hijas de mujeres solteras que no tienen el reconocimiento paterno, no tan solo por la falta del apellido, sino también por el incumplimiento por parte del padre de sus obligaciones frente a ese niño o niña. Me refiero a la pensión alimentaria, me refiero al cuidado, la guarda, su educación, su salud, su posibilidad de participar en la distribución de los bienes, relictos de su padre. Evidentemente es una tragedia lo que está ocurriendo porque en la República Dominicana más del 88% de los nacimientos son de madres solteras. Eso vi en una reseña y en comunicación que compartimos, pero realmente eso es un escándalo, eso es lo que está pasando. Bueno, eso muestra una realidad, Sí. cómo ha cambiado la visión, concepción del hombre y de la mujer dominicana respecto al matrimonio. Ya no quieren casarse, ya quieren tener los hijos sin necesidad de casarse. No, y a veces son relaciones fugaces, Sí. de una sola vez. Y a veces son relaciones muy duraderas. Muy duraderas. Pero entonces no se casan. Así es. Entonces, el procedimiento o proceso judicial Sí. para el registro paterno en caso de que no estén casados la pareja resulta muy dificultoso. En primer lugar, se exige la presencia del padre, es decir, mientras que si usted está casado hay una presunción, Ya. ¿verdad?, Claro. de paternidad por parte en lo que respecta al marido. En el caso de del no matrimonio, el oficial del Estado Civil requiere que el supuesto padre comparezca personalmente. Y eso da trabajo. Mucho trabajo. Pero aparte de eso está, que yo diría que es el más grande de los problemas, es que el procedimiento se lleva ante un tribunal que es muy escaso en la geografía nacional. Me refiero al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y en su defecto en la Cámara Civil, el juzgado de primera instancia de cada distrito judicial. Son pocos esos tribunales. 38. 38. Es decir, en los municipios cabecera, básicamente, y en las grandes provincias Sí. es posible que otro Repita. municipio tenga. Pero yo propongo entonces, para buscar una solución, y debo de advertir, esto, a pesar de que es una idea nuestra, Sí. en cuanto a la adopción del procedimiento adecuado a la realidad y la legislación dominicana, es una ley que existe en muchos otros países. Claro. Es decir, yo estudié la realidad que es la misma de otros países latinoamericanos. Hablamos de México, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, cerca de 10 países. Existe esta legislación ante esta misma problemática, porque son realidades
similares. Lo que haríamos es insertarnos, ¿verdad?, en ese tren de una realidad jurídica. Lógico, la utilidad del derecho comparado es eso, adoptar legislaciones de otros países con identidades socioeconómicas. Y utilidad. Y entonces aquí lo que hice fue adecuar esa legislación a la realidad dominicana, y entonces a partir del 2010 hay que establecer que es un derecho fundamental el del niño o el de la niña de conocer y estar registrado por ambos padres. Constitucional. Constitucionalmente. Claro. Eso significa, derecho a un nombre. Eso significa que ahora el registro paterno no está supeditado a si la madre quiere o no. El registro paterno, por ser un derecho fundamental, la Constitución obliga a los entes o funcionarios estatales a procurar el ejercicio pleno de ese derecho fundamental en favor del niño o de la niña. Sí, sí. Y es por eso que entonces a partir de este concepto hemos elaborado un proyecto de ley, anteproyecto de ley, que depositamos, hace 2 años en manos de la entonces presidenta del Senado de la República, doña Cristina Lizardo, y no ha avanzado lo suficiente. ¿Qué paso se ha dado en el Congreso con relación a eso? El mes pasado nos convocaron al análisis de una reestructuración que habían hecho del proyecto, totalmente distanciado y deformador de los propósitos que me animaron al proyecto. Volvían... ¿En qué variaba? Básicamente en que volvían con un proyecto anterior del Código de Familia que establecía la presunción del registro paterno, de la filiación paterna, en caso de que el hombre no acudiese a la cita que le hiciese para que fuese a declararlo o no. En Costa Rica existe, pero ha tenido muchos problemas. Es el único país en donde existe bajo este esquema. Y recordemos que hace un año el presidente de la República, cuando fue depositado ese Código de Familia, con ese proceso, tuvo que rechazarlo por la alarma que causó. Conocedor de la realidad dominicana, en el sentido de que muchas veces no se localiza al supuesto padre, o que el alguacil no llega, que la cita no llega, tendríamos un gran caos. Yo aquí entonces en el procedimiento, a partir de esa disposición del derecho fundamental del niño o niña de reconocer, de que sea reconocido por su padre, establecemos un procedimiento en donde se obliga a las autoridades estatales a lograr el registro paterno, procurando que cuando exista negativa, entonces venga el examen biológico del ADN. Sí. Que es seguro. Que ese es un tema también que actualmente retrasa muchas cosas por los costosos. ¿Cuál sería la participación del Estado en este tipo de pruebas? En caso de insuficiencia o dificultad económica, el Estado debe asumirlo, porque no puede haber ningún tipo de objeción a que el niño pueda disfrutar de su derecho. Es un interés superior que priva ante cualquier otro. Ahora, ese costo, en caso de que sea que resulte positivo, sí tendrá que pagarlo el padre. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí. Es decir, que sería parte de su responsabilidad. Lo que no puede ser es un obstáculo. Yo no tengo dinero. No, como quiera. Y para esto ya hemos tenido acercamientos, manifestaciones de laboratorios que se dedican a este desde tipo de hace estudio. mucho tiempo, y ellos dicen lo siguiente: nosotros podemos establecer acuerdos con el gobierno, en este caso con el Ministerio de Salud Pública, para que, dada la deficiencia que hay de no tener en los hospitales, laboratorios, este tipo de exámenes, ellos puedan hacerlo Asumir. a un costo sumamente inferior. Estamos hablando de que ese costo actualmente ronda los 15,000 pesos y que bajo un acuerdo se podría llegar a 5,000 pesos. Ok, bien, que es una gran Entonces, reducción. Evidentemente aquí no puede haber dificultad. Lo que sí hay una realidad, y es que hoy son muchos los niños y las niñas que no tienen posibilidad de reclamarle a su padre su pensión alimentaria para poder subsistir
de una forma digna. Que a eso quería llegar. Usted como conocedor del tema, jurista, abogado importante, el tema de la manutención es un dolor de cabeza en el país, en los barrios, en las comunidades rurales. O sea, los reclamos de madres para que se supone es la figura del padre responda en términos de protección económica y de cariño y demás. Sí. ¿Hay algún tipo de estadísticas? Sabemos que los tribunales siempre viven llenos de eso. Sí, pero déjeme, con respecto a eso mismo, pero sí. en el proyecto de paternidad, la propuesta nuestra es que esto sea conocido ante un juez de paz. Okay. Juez de paz más cercano a donde reside la madre. Esto hará posible que 188 juzgados de paz diseminados en los principales municipios del país, la mujer pueda acceder a este tribunal y plantear allí su información, y entonces a partir de esa información del supuesto de quien ella considere que es el padre de su criatura, entonces las autoridades de ese tribunal, tanto fiscalizador, que es el Ministerio Público, como el mismo juez de paz, tendrán un papel diligente. En ese tribunal en donde la madre podrá no tan solo conseguir el registro paterno, es decir, la identidad de la filiación paterna, sino también que en una sola sentencia sea posible resolver el problema del registro paterno, la dificultad de la pensión alimentaria, la custodia o guarda, el régimen de visitas, la declaración tardía y cualquier otro inconveniente en una sola sentencia. Paquete. Una sola sentencia que pueda ser dictada. Porque lo que resulta es que la mujer, y uno de los obstáculos que encuentra para poder accesar a la justicia, es que tiene que ir a diferentes tribunales. Y la mujer dominicana a veces no tiene dinero, tiene que quedarse cuidando a los niños. Eso sería una especie de ventanilla única en términos jurídicos. Bueno, así mismo. Prácticamente es una ventanilla única lo que queremos crear. Una sola sentencia para resolver todo lo que eso sería un gran aporte a la sociedad dominicana. Bueno, y será menester entonces otra comunicación al presidente del Senado, a Reinaldo Pared, para refrescar, ¿verdad? Quizás el tema. Yo creo que sí, es posible que tengamos que hacerlo. Sería la vía para recordar el proceso. Yo quiero destacar que el actual presidente del Senado, en ocasión de otro proyecto de ley que yo deposité, procurando facilitar el acceso a la justicia a las mujeres y eficientizar la orden de protección, hacer más efectiva la orden de protección. En 2 ocasiones, bajo su presidencia, el Senado de la República aprobó este proyecto de ley. Bueno. Así que no me cabe la menor duda que en esta ocasión el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pondrá énfasis para que este proyecto de ley sea aprobado y más de 100.000 mujeres que dan a luz, siendo solteras cada año, se lo van a reclamar ante todo y lo van a felicitar por esto. En la parte final, magistrado, presentamos acá y usted me ha dedicado un ejemplar de su reciente libro, Algo de mí, José Manuel Hernández Peguero. Sí. ¿De qué trata la obra? No es una autobiografía. ¿Qué copila acá? Es un compendio de la documentación que de una u otra manera yo he tenido que hacer pública. Bien. Van desde artículos inéditos, pero también están todos los discursos que he pronunciado en ocasión de las inauguraciones de las fiscalías barriales, de todos los centros, pero también las propuestas que hemos hecho legislativas, las comunicaciones, muchas que he hecho a directores referentes a diversos temas que son de opinión pública. Sus temas públicos y no... Temas públicos. Qué bueno, qué bueno. Evidentemente, inicio con un acróstico. No tengo mucho de poeta, ¿no? Visto, que le hice a mi entonces enamorada, que no cedía ante mi enamoramiento, pero que yo creo que sirvió de mucho para que al final me dijera que sí. Qué bueno. Un saludo a la señora, qué bien, qué interesante. Magistrado, ¿su obra está a disposición del público? Gratuita. Es gratuita. Gratuita, son muchos los amigos y personas que de una u otra manera se han interesado. Qué bien. Y bueno, está ya próxima una reedición. Bueno,
Sí. Vamos a tener que hacer una segunda vuelta nosotros. Aquí es la noticia a su casa. Quizá podamos hablar ya de funciones actuales en otra oportunidad. Bueno, Gracias, yo te gracias. agradezco la invitación. Aquí es un placer. Gracias por hacernos la visita y que sea pronto de nuevo. Gracias a usted. Qué bien. Amigos televidentes, continuamos con Aquí es la noticia.